Padre, una vez más, gracias. Gracias, Señor, porque somos el único pueblo que pueda abrir su boca para contar de las maravillas y de los milagros que tú haces en medio nuestro. Gracias, Señor, por este privilegio, Dios mío, y por la seguridad de saber que nuestro futuro está en tus manos, Señor. Que lo que has hecho, Padre, continuarás haciéndolo, Señor, y nos sorprenderás cada día más y más, Señor. Gracias, por eso nos gusta y anhelamos exponernos a tu palabra. Dios mío, tu palabra, Señor, que trae luz a nuestro caminar en esta tierra. Oramos por ella en este día, Padre, en el nombre poderoso de Cristo, para que entre a lo profundo de nuestro corazón y que nazca, Señor, mi Dios, en nosotros, Dios, un fervor, un anhelo, una necesidad de parecernos a ti, Padre, de tener el corazón tuyo, Señor, como lo tuvo David. Gracias por el ejemplo de vida de este siervo, Señor, que nos puede enseñar, que nos puede mostrar, mi Rey, a qué tú le llamas un corazón conforme al tuyo. Señor, que nosotros, Dios mío santo, los días que nos resten en este caminar terrenal, podamos, Dios, oír de tu boca, Señor, decirnos que tenemos un corazón conforme al tuyo. Yo ato y reprendo todo espíritu de distracción en el nombre poderoso de Jesús. Y oro, Señor, para que esta palabra sea recibida, Dios, Padre, con ánimo voluntario, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén. La semana pasada estuvimos analizando parte de las condiciones que tiene que tener un corazón para ser conforme al de Dios. Y lo vimos en base a la vida de David. Hemos tomado ejemplos bíblicos de actuaciones diversas que las Escrituras registran acerca de la conducta que tuvo David, sus reacciones, los pasos que daba. Y hemos podido extraer el mensaje para entender por qué David tenía un corazón conforme al corazón de Dios. Vimos, para resumir un poquito lo de la semana pasada, que él era valiente y arrojado, porque él solamente temía a Dios. No había obstáculo que le produjera temor a David y por eso pudo vencer a Goliat. Vimos también que para él Dios era un Dios vivo y por cuanto él sabía que su Dios estaba vivo, él podía seguir adelante, no importa lo que estuviese de frente. Nunca anheló una posición social. En un momento se le presentó la coyuntura de que podía acercarse al rey de turno, que era el rey Saúl, a través de un matrimonio con su hija. Sin embargo, él eso lo obvió. También analizamos que en la crisis él buscó a personas de Dios. Buscó a los sacerdotes, fue a la ciudad de los sacerdotes y no buscó ayuda de impíos, de personas que no conocieran al Señor, sino que él sabía dónde estaba el consejo y dónde podía encontrarse refugio seguro. Ante los terribles momentos que se le presentaron a David, él lo primero que hacía era orar. Lo primero que hacía era buscar el rostro de Dios, no buscar ayuda humana, no planificar ninguna estrategia en lo natural, sino que él corría a la presencia de Dios. Y una vez en la presencia de Dios, él le derramaba su corazón. David tenía la capacidad de poder decirle a Dios toda su aflicción, todo lo que le estaba ocurriendo en su interior. Él se lo mostraba, se lo decía, se lo derramaba delante de la presencia de Dios. Porque él tenía su confianza puesta en él. Él sabía que el Señor era el único que podía ayudarlo, que era su único ayudador. David anhelaba la presencia de Dios. Él no solamente buscaba de Dios en el momento de dificultad, sino que en todo tiempo David vivía anhelando estar en la presencia de Dios. Y de él dependía. Y se lo decía a Dios: yo no tengo a nadie a mi derecha, yo solamente dependo de ti. Solamente tú puedes defenderme, solamente tú puedes librarme de mis enemigos. Y él le confesaba su necesidad. David, a pesar de llegar a ser rey y un rey honrado, un rey amado y exaltado, él era una persona totalmente humilde.
Él había aprendido humildad mientras estuvo en la cueva de Adulam y así prosiguió siendo humilde. También él sabía que la venganza le pertenecía al Señor. David no tomaba venganza por sus propias manos, sino que él traía el agravio delante del Padre, expresándole lo que él sentía, el dolor, la herida que le había causado cualquier persona, especialmente Saúl, que fue su perseguidor, y esperaba que Dios se levantara y tomara Dios venganza. Su esperanza estaba solamente en el Señor. Cuando él tenía incertidumbre acerca del futuro, su única esperanza estaba en lo que Dios iba a hacer a su favor. Él sabía que su futuro estaba en manos de su Creador. Él también conocía la bondad de Dios. Una y otra vez había saboreado la bondad de Dios. Y por la bondad de Dios aprendida, él así actuaba. Era misericordioso, era bondadoso, ayudaba a los que necesitaban ayuda, le extendía la mano, siendo rey, no importa su jerarquía. Él se humillaba porque era un hombre humilde y ayudaba al que tenía que ayudar. David nunca tomó decisiones por él mismo. Cuando llegaba el momento en que él tenía que tomar decisiones, cuando tenía momentos de confusión, David lo primero que hacía era consultar a su Dios. Porque él sabía que únicamente con el consejo del cielo es que él podía tener beneficio y le podía ir bien. David le ofrecía sacrificio voluntario a Dios. ¿Qué queremos decir con esto? No importa el problema que David tuviera, no importa la presión a la que estuviese siendo sometido, él alzaba sus manos y alababa al Señor. Él danzaba para su Dios, y eso es el sacrificio voluntario. Un sacrificio porque tú estás muriendo a tu carne que te dice que no alabes a Dios, tu carne que te dice que te tires en una cama a llorar, tu carne que te dice que te desanimes. No, él se levantó y daba todo su ser a su Dios, aún siendo perseguido por Saúl a muerte. Él sabía honrar la autoridad también. David nunca deshonró a Saúl, aún sabiendo todo el daño que quería hacerle, lo honró hasta el fin. Y David sabía que le era necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Todas sus decisiones eran en base a qué le agrada a Dios, qué quiere Dios, no qué quiere el hombre, ni siquiera qué quiero yo, qué quiere Dios. Vamos a continuar analizando ahora las otras virtudes que tenía David que lo hicieron merecedor de una honra tan grande de Dios, de decirle que su corazón era conforme a él. Hemos escuchado cuando David, siendo un adorador, cuando David anhelando, como hemos visto, la presencia de Dios, lo primero que hizo cuando fue rey fue querer llevar el arca que antes de Jesucristo, ¿verdad? Ahí estaba la presencia de Dios. Entonces él quería llevar la presencia de Dios a la casa de Dios. Y lo primero que hizo fue llevar el arca. Pero erróneamente la llevó de la manera incorrecta. Y al llevarla de la manera incorrecta, toca el arca con muy buena intención de ayudar a estabilizarla, muere porque no le era permitido tocar el arca, porque solamente una clase específica le era permitida. David en este momento siente desasosiego, confusión. ¿Qué pasó? ¿Y por qué sucede esto? Y de repente su corazón, hasta imagínate el dolor que recibió al ver que Usa muere al querer cargar el arca. En ese momento, David quizás hasta ira sintió por la impotencia de ver esta escena. Entonces en este momento, David no se alejó de Dios. David no se levantó en contra de Dios, no le cuestionó, no se puso a reclamarle al Señor, sino que este hombre, ¿qué dijo? Tengo que ir a Dios.
para indagar qué pasó. Entonces buscó las escrituras y ahí se dio cuenta que lo había hecho mal. Pero si David hubiese tomado una actitud en contra del Señor, nunca se iba a dar cuenta de lo que sucedió. Entonces, al hacerlo conforme a las escrituras en la segunda vez, entendió que tenía que hacer sacrificios al Señor mientras portaba su presencia. Entonces, en lo adelante, cada 6 pasos, él hacía sacrificios e iba danzando a su Señor, mostrando el gozo que era llevar la presencia de él. Y esto nos deja un mensaje, y es que David aprendió a partir de este momento que la adoración a Dios conlleva sacrificio. Amados, si nosotros no morimos a nuestros deseos, si nosotros no morimos a nuestra voluntad, si nosotros no le decimos al Señor que sea lo que tú dices y no lo que yo digo, nosotros no podemos entrar en la presencia del Señor. Nosotros no podemos de verdad adorar a Dios. Nosotros podemos cantar, nosotros podemos dar brinco probablemente si queremos, pero no estamos genuinamente adorando a nuestro Dios. Porque para adorar a Dios es necesario tener una vida de muerte al yo, de muerte a mi voluntad. Y solamente en nosotros un corazón que diga: Señor, tú eres lo importante, Señor, tu opinión es la que vale. Y David lo sabía muy bien. Y lo segundo que hizo David fue que le brindó a Dios una adoración desenfrenada. David danzaba y danzaba y danzaba con todo su ser, con todo su corazón, porque sabía y entendía lo grandioso, lo majestuoso, lo inigualable, incomparable que era llevar la presencia del Señor a la casa de él. Estamos hablando de una adoración libre. Cuando nosotros de verdad le estamos ofreciendo sacrificio al Señor por una vida muerta y viva solamente en Él, nosotros danzamos con libertad, con gozo. Y David lo hacía desenfrenadamente, que provocaba hasta críticas, porque el que no está en el Espíritu no entiende lo espiritual. El Salmo 30, versos 11 y 12 dice: has cambiado mi lamento en baile, desataste mi cilicio y me ceñiste de alegría. Por tanto a ti cantaré, gloria mía, y no estaré callado. Jehová Dios mío, te alabaré y te alabaré siempre. Este salmo lo produjo David, lo escribió David en ese momento, en ese tiempo, con todo su ser. Él cantaba: has cambiado mi lamento en baile. ¿A cuántos el Señor le ha cambiado su lamento en baile de los que están aquí? Entonces nosotros tenemos que demostrarlo dando testimonio, hablando de las maravillas de nuestro Dios y danzando desenfrenadamente como danzaba David. Y esta casa se va a levantar a danzar desenfrenadamente como danzaba David, libre porque ha entendido lo que Dios ha hecho. Cuando el Señor le había dado descanso de sus enemigos, Él dice: mira ahora, yo habito en casa de cedro y el arca de Dios está entre cortinas. O sea que David, lo primero en la vida de David era Dios. Entonces él empezó a ver: mira, yo habito en casa de cedro, pero el arca de Dios está entre cortinas. Entonces él lo primero que hizo fue llamar al profeta. Y vamos a leer 2 de Samuel, capítulo 7, versos 11 al 14 y el 16. Desde el día en que puse jueces sobre mi pueblo Israel, y a ti te daré descanso de todos tus enemigos. Asimismo Jehová te hace saber que Él te hará casa. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré a él padre, y él me será a mi hijo. Y si él hiciere mal,
yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Y será firmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. David inmediatamente tiene este sentir, busca el consejo del profeta Natán. Entonces el profeta Natán le confirma cuál es la intención de Dios. Entonces David mismo dice en 2 de Samuel 7:22, por tanto tú te has engrandecido, Jehová Dios, por cuanto no hay como tú, ni hay Dios fuera de ti, conforme a todo lo que hemos oído con nuestros oídos. Entonces David empieza a meditar en lo que Dios le ha dicho. Cuando Dios le da esta bendición de que su hijo edificará casa a su nombre, David se da cuenta de cómo Dios lo estaba bendiciendo, porque su descendencia iba a seguir en el trono, y esto era una aprobación de Dios, esto era una bendición del Señor. Entonces, ante la promesa que Dios le da a David, David alaba a Dios. O sea, David no se engrandece, David no se gloría, David no se vuelve altivo, sino que él lo que empieza es alabar al Señor por lo que le ha dicho. Y entonces se ve inmerecedor, porque cuando nosotros vemos que Dios nos bendice, que Dios traza un plan para nuestras vidas, que Dios nos prospera, si tenemos un corazón realmente humilde y dependiente de Dios, ¿cuál es el sentir que llega a nuestras vidas? Yo no merezco esto, yo soy merecedor de tanta bondad, de tanta grandeza, pero mira cómo Dios lo hace. Y vemos lo que dijo David, y entró el rey David y púsose delante de Jehová y dijo: Señor Jehová, ¿quién soy yo y qué es mi casa para que tú me traigas hasta aquí? Y aún te ha parecido poco esto, Señor, pues que también has hablado de la casa de tu siervo en lo porvenir. Ese es el modo de obrar del hombre, Señor Jehová. Aquí vemos cómo David tenía una intimidad con Dios, una tremenda intimidad con Dios. Él no se quedó oyendo al profeta, ni le comentó al profeta: wow, Dios sí es grande. No. Él recibe la palabra de Dios por vía de Natán, y él corre a la presencia de Dios, corre a Dios para mostrarle su agradecimiento y decirle: ¿quién soy yo para merecer esto? Señor, gracias por lo que tú estás haciendo con mi vida. Entonces podemos deducir que un corazón conforme al corazón de Dios es un corazón agradecido. Es un corazón que reconoce que no merece nada, que todo lo que recibe es por la gracia de Dios, es por la misericordia de Dios. Entonces es un corazón que le agradece a Él y que nunca se enorgullece. Vemos también cómo el corazón de David es un corazón propenso a la adoración. Él adoraba al Señor en el tiempo malo y en el tiempo bueno. Aquí él no está siendo perseguido, aquí él está siendo bendecido. Y siendo bendecido, adoró al Señor, buscó al Señor. No solamente en el momento de la necesidad de que lo salvara, de que lo ayudara, no. En el momento de la declaración más poderosa sobre su vida, que era lo que iba a hacer con él y lo que iba a hacer con su descendencia. Y ahí él abrió su boca y corrió a Dios también para darle a Él la gloria, para darle a Él todo el agradecimiento. Las Escrituras registran que el rey David era justo y equitativo. Y vamos a ver 2 de Samuel 8:15. Dice: y reinó David sobre toda Israel, y David administraba justicia y equidad a todo su pueblo. David tuvo fama, riquezas, un reino poderoso, prestigio, y todo el tiempo lo manejó con integridad. Este hombre era un hombre que no obedecía a los hombres, sino que obedecía a Dios. Y lo que había que hacer, había que hacerlo. ¿Y qué era lo que había que hacer? Lo que Dios decía. Y así actuó él todos los días de su reinado en obediencia. En una obediencia que conllevaba una colaboración con Dios. En 2 de Samuel 1, 10 y 11, dice: Dios prometió a David que daría a la nación de Israel descanso de todos sus enemigos.
Segunda de Samuel 8:1 nos dice que después de esto aconteció que David derrotó a los filisteos y los sometió. ¿Qué indica esto? David era justo y obedecía a Dios. Pero él no se quedaba en su casa tranquilo porque Dios le dijo, yo te voy a dar la victoria en contra de los filisteos. Y se quedaba tranquilo esperando a ver lo que Dios iba a hacer. No, David se paraba y se iba al campo de batalla. Se iba con la seguridad de que Dios ya le había dado la victoria, pero él se paraba, iba y peleaba la batalla. O sea que él era un rey que colaboraba con Dios. Y Dios, amados, también mira en nuestro corazón cuál es la actitud que tenemos frente a las cosas que Él nos manda a que tenemos que hacer en esta tierra. ¿Cuál es la actitud que tú tienes como padre? ¿Cuál es la actitud que tú tienes como esposo? ¿Cuál es la actitud que tú tienes como esposa? Como hija. ¿Cuál es la actitud que tenemos de colaboración con Dios? ¿Estamos haciendo nosotros lo que tenemos que hacer de acuerdo al rol que tenemos que desempeñar en esta sociedad? O sencillamente estamos tirados esperando que baje del cielo los que todavía no creen en Dios, lo que va a ser la ayuda, o los que creemos en Dios solamente confiando en que Dios lo va a hacer y no estamos haciendo nada. Un corazón conforme al corazón de Dios es un corazón que se levanta a hacer lo que Dios le ha mandado a hacer y ocupa la posición que tiene que ocupar para lograr lo que quiere lograr en esta tierra. Y lo vemos claramente. Vemos que David en todo momento, aún en medio del acontecimiento de la guerra, mantenía una actitud correcta, el pensamiento firme. Dios ya me dijo que me dio la victoria, pero yo voy a hacer lo que tengo que hacer. Él todo lo dedicaba a Dios. Una vez obtenidos sus triunfos, se los llevaba al Señor. David nunca decía, yo logré esto, yo logré aquello. Porque él sabía que era imposible, si Dios no le daba la victoria, tener la victoria. Es imposible que nosotros podamos lograr algo sin reconocer que es Dios que nos lo dio, que por Dios lo tenemos, que por Dios podemos hacer tal o cual cosa. Amados, despertemos en el nombre de Cristo. ¿Quiénes somos nosotros? Inmundicia. ¿Qué podemos hacer si Dios nos retira su aliento? Si Dios nos retira su soplo, morimos en el acto, desfallecemos en el acto. Si podemos estar de pies, es porque nuestro Dios nos mantiene de pies. David manifestaba su preocupación por la justicia y por la rectitud. David trataba a su pueblo con equidad. Y tratar con equidad es tener la misma respuesta en el área que fuere para todo el mundo. Sean pobres, sean ricos, sean blancos, sean negros. Equidad, justicia aplicada en su reino. Y también fue un administrador muy sabio. David sabía delegar. David administraba su reino y desde el principio delegó, porque él sabía que su reino crecería. Y como sabía que su reino iba a crecer, él organizó su estructura delegando a cada uno conforme a la capacidad que Dios le había dado y conforme a la dirección de Dios lo que cada uno tenía que hacer. Y lo vemos claramente en 2 de Samuel 8, 16, 18. Y Joab, hijo de Sarvia, era general de su ejército. Y Josafat, hijo de Ahilud, canciller. Y Sadoc, hijo de Ahitub, y Ahimelech, hijo de Abiatar, eran sacerdotes. Y Seraía era escriba. Benaía, hijo de Joaida, era sobre los ceretesos y peleteos. Y los hijos de David eran los príncipes. En este versículo podemos ver claramente cómo él nombró a uno canciller, nombró a esta tal cosa. Cada uno tenía una función diferente para poder echar el reino hacia adelante. Vemos también que David tuvo un corazón bondadoso, que sobrevivió él
lo mandó a buscar, lo llamó, la iniciativa salió de él, no fue que nadie fue a pedirle ayuda, sino que de él salió y encontró que Mefiboset, hijo de Jonatán, había quedado solo, desamparado, lisiado, porque había sufrido una caída con la niñera, cuando con la muerte de Saúl y todo. Y él demostró la bondad, dijo, tráiganmelo. Y lo puso a comer en su mesa y le restituyó todo lo que se le había quitado. O sea que el corazón conforme al Señor es un corazón que es bondadoso y que es capaz de darle al otro. Es un corazón que quiere buscar la restitución, la restauración de las personas que lo rodean. David demostró el espíritu de paz sobre Mefiboset al traer paz a la vida de este hombre desahuciado, inválido. Y el corazón de David también lo aceptó como él era. Cuando él buscó un descendiente de Jonatán para ayudarlo, él no sabía que él era inválido y que estaba lisiado. Sin embargo, cuando lo supo, siguió con el mismo espíritu con que lo inició, queriendo aplicar toda su misericordia y toda su bondad sobre él. David también tenía un corazón compasivo. En 2 de Samuel, capítulo 10, verso 1, leemos lo siguiente. Después de esto, aconteció que murió el rey de los hijos de Amón, y reinó en lugar suyo Hanún su hijo. Y dijo David, yo haré misericordia con Hanún, hijo de Naas, como su padre la hizo conmigo. Y envió David sus siervos para controlarlo por su padre. Mas llegados los siervos de David a la tierra de los hijos de Amón, los príncipes de los hijos de Amón dijeron a Hanún su señor, ¿te parece que por honrar David a tu padre te ha enviado consoladores? ¿No ha enviado David sus siervos a ti para reconocer e inspeccionar la ciudad para destruirla? Entonces Hanún tomó los siervos de David, les rapó la mitad de la barba, les cortó los vestidos por la mitad hasta las nalgas y los despidió. Aquí vemos cómo él quería ir, mandó a darle el pésame a este rey Amón, de los amonitas, que eran enemigos del pueblo de Israel. Pero era tan compasivo que él quería solidarizarse con este hombre que había sufrido una tragedia. Y sin embargo, fueron rechazados. Y no solamente rechazados, sino maltratados, porque le cortaron la barba. Y para un israelita que le cortaran la barba, eso era una vergüenza. Ellos hubiesen preferido que lo mataran y no que le cortaran la barba. Entonces vemos cómo David también cuidaba a sus hombres, porque él le dijo, quédense, no lleguen al pueblo, quédense ahí hasta que se le crezca la barba para que la gente no lo vea. Y entonces lo quiso guardar y lo quiso cuidar. Y le mandó personas que le avisaran, no se preocupen, no entren así. Esperen que la barba le crezca para que puedan. Y quédense ahí en Jericó hasta que la barba le crezca. O sea que el corazón de David era un corazón que cuidaba a sus personas. Cuidaba a la gente que trabajaba con él. Los protegía, los defendía. Aparte de lo compasivo que era, no importa si eran sus enemigos. Él iba y se compadecía. En resumen de esta parte, podemos ver que el corazón de David era un corazón humilde, era un corazón responsable, colaborador, dedicado, recto. Fue un juez, un rey justo y un administrador eficaz. Fue bondadoso, restaurador y protector. Tenemos que ir. Y lástima que veo que muchos no anotan y algunos sí, porque es bueno ir, o sea, la idea de esto es ir y haciendo una lista de las características del corazón de David, pero yo lo voy a traer para la semana que viene para que lo pongamos en pantalla, porque es bueno hacer esa lista, entonces uno confrontar con nuestro corazón, ¿cuál de estas cualidades tengo? ¿Cuáles me faltan? Porque la idea es que nosotros lleguemos a alcanzar tener un corazón conforme al corazón de Dios. Y como David lo tuvo, entonces vemos cuáles son las características para nosotros aprender
de Él y ver de qué estamos carentes. Todos sabemos que David en una ocasión tuvo una caída. En una ocasión David se enamoró de una mujer en condiciones no permitidas por Dios. Sin embargo, de repente, por su sanguíneo, como hemos visto, él fue obstinado y decidió tomar la mujer que era de otro hombre. Y luego, mucho peor, mandar a matar al hombre que era su esposo para él sentirse libre con ella. Pero aquí también vemos, a pesar de esta tragedia, lo que significa un corazón conforme al de Dios. Vamos a leer el Salmo 51. Cómo David, cuando reacciona, cuando se da cuenta de la atrocidad que había hecho, cómo sintió un dolor inmenso en su corazón, cómo quiso echar el tiempo atrás, pero lamentablemente ver que ya no podía echarlo atrás, pero sentía que su vida se desgarraba, que su mundo se había despedazado, producto de la maldad que había salido de ese corazón, porque de todos sale maldad. Pero ¿qué hago cuando llega a salir? Ahí sabemos si realmente somos hombres y mujeres de Dios o sencillamente estamos lejos de Él. Vamos a leer el Salmo 51. Ten en mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches delante de ti y no me quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza, porque no quieres sacrificio que yo lo daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Haz bien con tu benevolencia, Sión, edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto u ofrenda del todo quemada. Entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. Wow. Este salmo es impresionante. Lo que vemos aquí primero es un hombre con un corazón totalmente arrepentido de lo que hizo. Se quebrantó delante del Señor, lo hice mal, Señor, perdóname, perdóname. No fue un corazón que se quedó altivo y que, no, fue un corazón que inmediatamente reaccionó cuando le alumbró el entendimiento de lo que había hecho. Entonces se quebrantó a los pies del Señor y se arrepintió y le pedía una y otra vez: lávame, límpiame, no me dejes así. O sea que estaba en él el anhelo de que lo sacara de la situación, de que Dios no lo desechara, sino que lo levantara, que lo restaurara.
Y aquí hay un punto muy importante que dice, vuélveme el gozo de tu salvación. Porque David sabía que el pecado roba el gozo de la salvación. Cuando se peca, lo primero que se va es ese gozo que los cristianos tenemos cuando andamos conforme al caminar de Dios, que es un gozo que sobrepasa toda circunstancia. No importa la circunstancia que vivimos, tenemos un gozo. ¿Por qué? Porque somos salvos, porque Dios nos ha salvado y sabemos que tendremos pronto un encuentro con Él. Entonces, ¿qué dice después? Enseñaré a los prevaricadores tus caminos. ¿Qué le está diciendo David? Esto va a obrar para bien. Porque aunque lo hice mal, me he arrepentido. Yo te pido ahora que me levantes para yo poder entonces ser usado por ti para enseñar a otros que no pueden pecar. Y los que han caído para entonces ser instrumento tuyo para levantarlos, para restaurarlos, para ayudarlos. O sea que David estaba levantándose y encontrando sentido de un mañana donde Dios iba a usar aquella experiencia triste por la que había atravesado para poder ayudar a otras personas. David tenía un corazón humilde que si pecaba se arrepentía, le pedía perdón al Señor y inmediatamente corría a los pies de su Señor. Lo hice mal, pequé, pero entonces no se endurecía y se quedaba haciendo lo que él quería, sino que corría también a los pies de Dios y le derramaba su corazón. Y le digo además, dime qué tú quieres que yo haga. Yo voy a hacer lo que tú quieras que yo haga para que tú me perdones, yo lo voy a hacer. Pero le dice, yo sé que a ti no te gustan los sacrificios. Dime qué es lo que tengo que hacer para que tú aceptes mi ofrenda. Entonces entendió que su corazón arrepentido y humillado delante de su presencia sería suficiente para que Dios lo levantara y para que Dios lo restaurara. Eso es un corazón conforme al corazón de David. Vamos a dejarlo hasta aquí. Y la semana que viene seguiremos con ya las últimas características que nos quedan del corazón que tuvo David. Y es importante que nosotros durante toda la semana estemos pensando, Señor, ¿tendré yo ese corazón que tuvo David? Y nos acordemos de cada una de estas características que hemos visto, las que vimos al inicio y las que vimos ya en la segunda parte del mensaje. Vimos cómo David alababa a Dios y reconocía su grandeza, y delante de él se veía inmerecedor. También como David era un adorador, adoraba a Dios en la persecución, adoraba a Dios en el tiempo malo, adoraba a Dios en el tiempo bueno. Vimos también cómo él era justo y equitativo, cómo tenía un espíritu de colaboración, obedecía a Dios, escuchaba su voz, la recibía, pero también iba al campo de batalla. También cómo David todas sus cosas se las dedicaba a su Señor, toda victoria, todo triunfo se lo entregaba a Dios. Vimos también cómo fue un buen administrador, cómo sabía delegar, cómo tenía un corazón bondadoso y compasivo, cómo buscaba restaurar a las demás personas que necesitaban restauración, cómo él protegía a los que con él trabajaban, cómo pagaba bien por mal. Esta ha sido una producción de la Congregación Casa de Dios Efraín, un ministerio que fructifica. Es nuestro anhelo que la palabra que acaba de recibir le impulse a transitar el camino de la santidad y la obediencia al Señor.